de seguretat, i parlem de seguretat, en aquest cas, en un servei públic tan important com són els bombers. La seguretat dins del cos de bombers és una qüestió especialment sensible per tota la feina que fan. És una d'aquestes branques de servei públic que són especialment sensibles i necessiten precisament aquesta seguretat dins de la seva feina i tota la tecnologia i maneres i formes que calguin doncs, per assegurar la seva seguretat en diferents intervencions. El tòpic parla, i el tòpic se'ns ve al cap quan parlem de bombers equivalent a incendis, però ja sabem que això no és així, que sí que són els incendis, però els bombers intervenen pràcticament a qualsevol situació d'emergència que calgui. Per això la seguretat i la formació és especialment curosa i especialment sensible dins d'aquesta organització. CECIF Bombers, el sindicat, ha denunciat davant Treball una falta greu de seguretat en el cos, en determinats aspectes, no en tots, evidentment, si no mal iríem, no? En parlem d'això amb el senyor Pere López, que és membre de CECIF Bombers de Barcelona. Pere, bon día, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros. ¿De qué deficiencias estamos hablando en este caso? ¿Cuáles son estas deficiencias que se han localizado? Bueno, las deficiencias son unas deficiencias graves. Para ponerte en contexto, nosotros utilizamos unas emisoras, ¿sí? Que son unas emisoras que llevamos personales, tanto en los camiones, cada vehículo tiene una emisora con la que nos comunicamos, ¿sí? Con el con el CGE, que sería el Centro de Gestión de Emergencias, como también cada bombero o cada bombera lleva su propia emisora. Estas emisoras, las de los bomberos y bomberas, están consideradas como EPI, que son equipos de protección individual, y dentro de estas categorías de EPI tienen la máxima categoría, que son las que nos protegen, como es la categoría 3, solo hay 3 categorías, y nos protegen de los riesgos letales e irreversibles. Bueno, pues estas emisoras tienen un fallo desde hace tiempo que nosotros desconocíamos y la administración sí, y que nos reconoce en una reunión de seguimiento de convenio del día 26. Y este fallo que tienen estas emisoras, y por lo tanto este EPI de categoría 3 ya no lo es que no tienen geolocalización. Nosotros tenemos unos servidores en este centro de gestión de emergencias. De acuerdo. Y estos servidores son los encargados de hacer el seguimiento geolocalizable de estas emisoras. Claro, esto es por si pasa alguna emergencia, saber dónde está la persona en cuestión para ir allá, ¿no? Exacto, tanto el vehículo como la persona. Sí que es verdad que en el 80% de nuestros servicios, con el vehículo suficiente, porque nos vemos en la ciudad de Barcelona, pero ahora que viene la campaña forestal es cuando esta geolocalización individual tiene su máximo protagonismo. Ya que si hay un incendio forestal, sí, es importante tener ubicados perfectamente no solo los vehículos, sino dónde está cada bombero y bombera que están trabajando en ese incendio, porque un cambio en el viento puede hacer que... Claro, que sea rodeado por las llamas, como ya pasó, por ejemplo, en Horta de San Juan, que tuvimos aquella desgracia. Exacto. Esa desgracia, además, fue también protagonizada porque tampoco había una geolocalización de según qué efectivos. De acuerdo. Y desde entonces ya es obligatorio la Generalitat de Cataluña, los bomberos de Generalitat de Cataluña, todos tienen esta geolocalización. Y Pera, ¿es tan difícil reparar este problema? Porque vamos, bueno, te lo explico desde mi ignorancia, te lo pregunto, pobre de mí, porque pienso, caray, pues si todos los móviles hoy en día tienen geolocalización, no puede ser tan difícil, ¿no? No es tan difícil. Al final es un tema de inversión económica. Inversión económica, claro, que por cierto... Ahora la has tocado en la tecla. Cuando hablamos de pasta ya hablamos de otra cosa. Vale. Claro, pero aquí hay un agravio comparativo, ya que nuestros compañeros y compañeras de la Guardia Urbana, su 100% de emisoras, que son casi parecidas a las nuestras o iguales, sí que tienen esta geolocalización, porque sí que tienen sus servidores de su centro de emergencias actualizado y al día. Y en bomberos, pues no. Nosotros no somos como el último reducto del ayuntamiento, por decirlo de una forma, en medidas de seguridad. Y estos servidores se compaginan entre hardware del año 90 y hardware del año 2000 y algo. Pues y aquí hay esta confusión de servidores o este intento de interlazar es lo que hace que se caigan repetidamente muchas veces. Claro. Y sea imposible esta geolocalización al 100% de los bomberos. Claro, una vez localizado el problema y comunicado al ayuntamiento, supongo que lo habéis comunicado y denunciado además, porque está denunciado por el sindicato, ¿hay una voluntad de repararlo? Sí, bueno, ante todo, la voluntad del CECIF siempre es la negociación y el entendimiento con la Administración, pero no nos han dado otra opción que es llegar a Inspección de Trabajo, denunciar estos hechos graves para que Inspección de Trabajo tome nota
y haga el requerimiento oportuno, y también ponerlo en conocimiento del Comité de Salud Laboral, que es donde están los delegados de prevención de riesgos paritariamente con la Administración, y es donde se deberían de tomar estas medidas. Si te refieres a nuestras medidas que hemos pedido a corto plazo, pues nosotros lo que buscamos ahora mismo y le hemos pedido a la Administración es un plan de contingencia inmediato, sobre todo para la campaña forestal de 2026, que se acerca en breve, en un mes y poco, estamos ya metidos en ella. Un calendario de modernización con fechas exactas para la actualización tecnológica. Estos servidores tienen que tener una fecha una fecha ya inmediata y sobre todo puesta en papel sobre la mesa de cuándo se va a actualizar. Sí. Y sobre todo esa inversión económica, y una convocatoria, como te comentaba antes, del Comité de Salud Laboral, porque es importante para tratar esta crisis. Al margen, también hemos pedido una evaluación de riesgos para las intervenciones que hagamos, futuras intervenciones en esta campaña forestal, donde seguramente no tengamos esta geolocalización de los compañeros y compañeras de bomberos. Espero que en este caso no ocurra nada grave y que dé tiempo a poder reparar este problema, porque hoy en día la tecnología, en fin, geolocalización, es que te compras una cámara y ya tiene geolocalización, o sea, exacto. Yo entiendo que muy difícil, más allá de la inversión económica, tampoco es más así, ¿no? Sí. Pues, señor Pere López, bombero del Ayuntamiento de Barcelona y delegado del sindicato CESIF, oye, gracias por explicarnos esta situación, muy amable. No, a vosotros por dar difusión a nuestra problemática, y esperemos que esto sea un breve trámite y que la Administración se ponga las pilas e invierta en bomberos, que es lo que tiene que hacer, y sobre todo en nuestra seguridad. Y la de que al final es un rebote también hacia la ciudadanía. Así sea, ojalà sigui així, i perquè estem parlant, insisteixo, d'un dels cossos sensibles en aquest cas, que apareixen a totes. Quan hi ha un problema, bomberos. Llama a los bomberos. Hay inundación, bomberos. Fuego, bomberos. Un accidente, bomberos. Els bombers estan per tot. Altres serveis també, però em refereixo que els bombers a vegades penses, relaciones només amb els incendis. Va, que anem camí de les 2 de la tarda.